momento, costarricenses, con el señor don José Carlos. Don José Carlos es precandidato para lo que se ocuparía en candidaturas, precandidaturas, para ocupar la silla presidencial allá en Bolivia. Vamos a conocerlo de inmediato porque viera que yo estoy con esas ansias, chicos, y qué bonito que se preste candidatos y precandidatos de otros países para que vengamos costarricenses a poder. Porque necesitamos levantar esa voz, necesitamos conocer quiénes quieren ocupar los puestos políticos, cuáles son sus intenciones. Vamos de una vez, vamos inmediatamente, chicos. Y ahí está el señor José. Hola, muy buenas noches, don José Carlos, desde San José, Costa Rica. La noche de hoy le envío un verdadero saludo, don José, a usted y a toda su gente linda que se encuentra allá. ¿Qué tal, don José? ¿Cómo estás? ¿Bien? Buenas noches, todo bien, gracias. ¿Cómo están ustedes? Un saludo a todos los ciudadanos de Costa Rica. Es un gusto estar en su programa. Qué gusto, ¿no? El gusto es nuestro, don José. Qué verdadero gusto tenerlo hoy acá en San José, Costa Rica. Y bueno, para usted y toda la gente linda que nos está viendo en este momento, a mí me encantaría, don José, pedirle un favor. No sé si usted tuviera gusto para abrir cámara, para que te conozcan. No te come mucho la Qué bueno. Qué bueno, ahí está. Bastante Sí. joven. Bueno, ¿qué tal? Sí, tengo 41 años, soy abogado de profesión, precandidato en este momento a la presidencia de Bolivia por el Frente Conservador Boliviano, y todo esto viene como consecuencia del agotamiento, el cansancio que tenemos ya los bolivianos de ser traicionados prácticamente por los gobernantes de turno y por los de la oposición también, porque hemos ido notando que lastimosamente ellos solamente velan por sus intereses personales y nos Sí. dejan a todos los demás a un lado. Es un cansancio que hay en la mayoría de los países latinoamericanos. Hay una falta de respeto a la ley totalmente. El gobierno del movimiento al socialismo, que es izquierdista, que es comunista, es un socio comunista, ha estado en el poder desde el 2006, ha tenido un pequeño descanso de poder el 2019 después de que Evo Morales hizo fraude. Entró el gobierno de transición. Ese gobierno de transición, en vez de llevarnos a la transición con unas elecciones nuevas, limpiar el padrón, corregir las fallas de la elección donde hubo fraude y convocar a nuevas elecciones dentro de los 3 meses, como marcaba la Constitución, lo que hizo fue prorrogarse un año, administrar muy mal el Estado, decepcionar la lucha de todo el pueblo boliviano que reclamó lo del fraude electoral, y que gracias a eso el entonces presidente Evo Morales no solamente anuló las elecciones, sino que renunció y se escapó. Este gobierno de transición que les cuento ha decepcionado al país y sirvió prácticamente como jefe de campaña del movimiento al socialismo. Por eso es que el movimiento al socialismo volvió a participar y ganó las elecciones. Y ahí tenemos al actual presidente de ese partido, Luis Arce Catacora, que nos está llevando a una crisis económica atroz. En este momento en Bolivia es muy difícil conseguir dólares. Estamos con una crisis de hidrocarburos tremenda. Hay grandes filas en los surtidores, pareciera Venezuela. Cuesta que se cargue gasolina a los carros. Diésel para el transporte pesado prácticamente no hay varios días. Y esto va a afectar al aparato productivo. Entonces, estos son algunos de los elementos que han hecho que un grupo de personas y yo, pues, empecemos a participar en política, porque si nos quedamos de afuera mirando, vamos a seguir viendo cómo en las elecciones que son en agosto del próximo año se van a cuotear el poder entre los políticos de siempre y los del movimiento al socialismo. Entonces, si queremos lograr realmente renovación y cambio, tenemos que esforzarnos y sacrificarnos para poder participar.
Claro que sí, don José. Bueno, hoy estamos acá, varios invitados esta tarde de lunes. Queremos pedirle a la gente que pueda en este momento darle me gusta ahí y ahora vamos a leer un par de preguntitas de algunas personas, ¿verdad, don José? Que puedan estar interesados en hacerte una consulta siempre con respeto, porque vamos a tener varios candidatos de diferentes partes del mundo, ¿verdad? Que nos puedan a nosotros poner en contexto de lo que está pasando incluso allá en Bolivia. ¿Cuál es una de las preguntas que tengo, estimado don José Carlos? Y de paso, agradecerte públicamente el espacio. Gracias por la oportunidad de tenerte hoy acá. La pregunta es la siguiente, don José Carlos. ¿Qué te motiva hoy a luchar por tu amada Bolivia? ¿Qué te motiva a querer estar haciendo lo que haces? ¿Y cuál sería tu relación para decirle al pueblo boliviano, vamos a ganar, vamos a luchar para poder sacar adelante ese país tan importante que tanto lo necesita? Me motiva la falta de justicia. O sea, vemos que no hay seguridad jurídica en Bolivia. La constitución que ha sido aprobada por manipulación del movimiento al socialismo del 2009, con sus socios de esa época que ahora quieren volver a participar, nos quieren engañar otra vez. Y eso es lo que me motiva a participar, porque cuando estemos en carrera electoral se les va a poder decir sus verdades a todos ellos, porque tienen socios encubiertos, falsos opositores, y lo que han hecho es despilfarrar el dinero. Del 2008 al 2014 han recibido como 60.000 millones de dólares por la venta del gas. Esas fueron las épocas de vacas gordas. ¿Y saben qué? No se sabe dónde está ese dinero. Se lo han malgastado, lo han despilfarrado. Y en este momento el país ya no tiene esos ingresos de dinero desde el exterior y por eso es que no tenemos dólares. El sistema en Bolivia está tan mal que es como estamos, como les he dicho hace rato. Todo eso motiva. Las traiciones constantes que hemos venido viendo de la falsa oposición, de los del movimiento al socialismo. Hay autoridades en Bolivia, entre gobernadores y alcaldes, que teniendo una línea política distinta acaban actuando siempre a favor de los comunistas que están gobernando el país. Lo que tenemos que hacer es recuperar la democracia, recuperar la independencia de los órganos de poder y así poder recuperar la economía. Porque con la inseguridad que hay en Bolivia, la inversión extranjera ya ha disminuido prácticamente a cero. Los datos estadísticos sostienen que el último año hemos estado en cero en cuanto a inversión directa en dólares en el país y el anterior año a ese, o sea, hace 2 años, la inversión estaba más o menos en 550 millones de dólares, lo cual es bajísimo. ¿Por qué? Porque no hay seguridad jurídica y el empresario privado hoy en día, el nacional, se está escapando del país. Está buscando dónde ir a invertir, dónde ir a poner sus empresas y eso nos afecta de sobremanera. ¿Por qué? Porque no hay seguridad jurídica, no hay oportunidades. Nuestro país se ha convertido en un país tranca, han puesto muchos servidores públicos que no sirven, funcionarios públicos que no funcionan y todos esos móviles son los que motivan a que personas nuevas como yo incursionemos en política, haciendo a un lado nuestro trabajo privado, porque yo jamás he ocupado un cargo público y ahora estoy haciendo el esfuerzo, el sacrificio de meterme en política, tratando de rodearme de puro gente de bien para poder avanzar y aportar a nuestro país, porque la experiencia desde el ámbito privado como profesional y como empresario se la tiene que llevar al Estado. No puede ser que tengamos ahí gente que quiera ser presidente otra vez en algunos casos o seguir viviendo del Estado desde hace más de 30 años y no han logrado nada positivo para la sociedad. Entonces, este es un llamado a la juventud, no solo de Bolivia, sino del mundo entero. Tenemos que tratar de participar en la vida activa de la política, porque si no participamos activamente en la política, vamos a seguir dejándoles el espacio a los vividores de siempre, a aquellos que incluso no creen siquiera en la presencia de Dios y en la existencia de Dios, pero están gobernando un país.
A aquellos que no respetan a la patria, les vamos a seguir dando espacios si nosotros no entramos a participar. Incluso en Bolivia se ha visto que hemos tenido algún presidente que está siendo procesado en este momento e investigado por hacer daño a menores de edad, que jamás ha respetado a la familia. Entonces nos han querido cortar la libertad. Por eso es que ha agarrado la corriente internacional conservadora que tiene estos 4 pilares: Dios, patria, familia y libertad. Entonces, bajo esta reflexión y para recuperar también los valores éticos, morales, el respeto a la ley, el respeto a la libertad económica, el respeto a la propiedad privada, a la libre competencia, a dejar de ser un país tranca, es que estamos ante la necesidad de enfrentarnos a estas fuerzas del mal que nos están gobernando en este momento. Don José, una pregunta, y es que voy a tomar don Richard Ordóñez, es periodista, es gran amigo mío también acá en San José, Costa Rica, y le quiero retomar esa misma pregunta que él me hace, y es que ¿usted cómo se identifica? ¿Como liberal, como un conservador o algún otro? No, totalmente conservador. ¿Y sabe qué? Aquí hay una curiosidad y vamos a aprovechar este tiempo de precandidatura y también ya cuando estemos en la carrera formal para abrirle los ojos al país entero, a Bolivia, y demostrarles que entre un 80 o un 90% del país tiene valores conservadores y esos son los que tenemos que rescatar, porque los conservadores sienten la presencia y la existencia de un ser supremo y la mayoría de los bolivianos, la estadística la sostiene, el 96% de la población cree en la existencia de un ser supremo. Claro. Y eso es muy importante. La patria ha sido ya maltratada. Hemos tenido 67 presidentes desde la fundación de la República de Bolivia y 90 gobiernos. Ese es un dato histórico. Y estos 67 presidentes, en su mayoría, han hecho muy poco históricamente por el beneficio de todo el país. No todos, han habido algunos que lo han hecho mucho mejor que otros, pero la mayoría solamente ha entrado a calentar el asiento y eso está muy mal. Entonces, yo soy un conservador y yo considero que más del 80% de la población boliviana tiene valores conservadores, porque todos los bolivianos somos muy amantes de la familia y si las familias están separadas, en su mayoría es como consecuencia del factor económico. El factor económico obliga a que papá o mamá o ambos tengan que salir del país para buscar otras oportunidades. Los aeropuertos internacionales en Bolivia son los del Alto, en La Paz, y el de Virubiru en Santa Cruz. Y ahorita, como está la situación económica, con largas filas, no hay diésel, hay muy poca gasolina, el aparato productivo se está viendo afectado, el precio de la comida está subiendo cada día más, hay una inflación. Esperemos que el presidente tome medidas de una vez, porque no podemos aguantar hasta la próxima elección para empezar a solucionar las cosas. Él tiene que cumplir con sus funciones y yo aprovecho para hacer este reclamo. Pero les decía, al haber ya una falencia en lo que es la economía y al no poder subsistir las familias, se empieza a disgregar el núcleo familiar porque papá o mamá tienen que buscar la salida por el aeropuerto internacional que corresponda para salir a buscar oportunidades a otros países y eso afecta a la sociedad boliviana. Entonces, para conservar lo que es la familia, como conservadores que somos los bolivianos, necesitamos mayor cantidad de oportunidades. Y esas oportunidades pasan por tener libertad económica y oportunidades de trabajo, por lograr que las personas del campo, la gente indígena se pueda unir con los mestizos y todos podamos trabajar haciendo un gran país sin ningún tipo de discriminación. Aquí en Bolivia muchas veces se habla de Oriente y de Occidente y hay una especie de bronca que ha sido generada como una estrategia política por el movimiento al socialismo. Los conservadores, ¿qué buscamos? Que no haya ningún tipo de discriminación. Todos somos del mismo país y tenemos y merecemos ser tratados con igualdad de derechos, igualdad de condiciones y sin ningún tipo de repudio. Pero, ¿qué ha hecho el partido de gobierno? Ha metido una especie de división racial, étnica y regional con la que ha venido gobernando todos estos años, dividiendo a la gente, dividiendo a la población y metiéndonos en la cabeza varios engaños. Y ahí es donde tenemos que luchar. Entonces, los conservadores, ¿qué queremos? Y todo el país lo va a saber, y yo creo que también en Costa Rica son bastante conservadores porque primero está Dios, patria y familia.
Y en lo económico, sí vamos a buscar lo que es la libertad económica, porque no puede ser que el Estado controle nuestras vidas en lo económico, no puede ser que el Estado nos reviente con impuestos, con gravámenes arancelarios y que nos prohíba el libre desempeño con empresas y con emprendimientos a partir de que pone un montón de requisitos y de sanciones impositivas. Entonces, sí, soy conservador en lo moral, en lo ético, en las creencias y liberal en lo económico. Claro. Don José Carlos, una pregunta, señor precandidato, y es que, digamos, recientemente llega don Nayib Bukele aquí a Costa Rica, se reúne con el señor presidente de la República. Mi pregunta va directo a, más allá de que si él vino a colaboró, que estamos muy agradecidos, una ayuda internacional, que como países tan pequeños, ¿verdad? Como es Centroamérica, incluso han ayudado a otros países. Nosotros también hemos colaborado con otros países, ¿verdad? Y vemos un presidente Bukele haciendo una sanidad total dentro del sistema penitenciario y tomando control total, ¿verdad? De lo que es parte de una inseguridad país que se vivía en El Salvador. Mi pregunta, ¿cómo resolverías, más allá de que si te vas a aliar con el señor presidente de Argentina, Milei, y qué opinas del señor presidente Rodrigo Chávez? Háblanos un poquito, ¿qué opinas de Bukele? Son diferentes países, pero que puedas dar un contexto amplio de todo esto que te he estado mencionando. Bueno, yo tengo información que el presidente Chávez de Costa Rica tiene el apoyo por encima del 60%, ¿verdad? Allá, de la población. Entonces es un presidente bastante popular y me ha encantado mucho que haya hecho esa Liga de las Naciones que le han llamado, asociándose con El Salvador, es decir, Chávez de Costa Rica con Bukele del Salvador. Y además yo hice un video en el que prometí buscar esa alianza con la Liga de las Naciones una vez que ganemos las elecciones el 2025, porque hay que ayudarse entre países. Las Claro. políticas con relación a los delincuentes que ha hecho el presidente Bukele en El Salvador, pues a mí me parecen perfectas, porque no puede ser que los derechos de los que cometen ilícitos y vulneran los derechos de personas inocentes estén por encima de los derechos de las personas inocentes. Ese es un concepto muy básico y muy interesante que lo está aplicando a cabalidad. Por otro lado, tengo información de que Costa Rica es considerada la Suiza de este lado del mundo porque es muy ordenada y además Costa Rica tiene algo muy interesante en su constitución política del Estado. Reconoce de manera oficial a la religión católica, ¿verdad? Sí. Entonces es un país Los que tiene católicos, valores, evangélicos. Sí. católicos, cristianos, evangélicos, y cree, por tanto, de manera formal en la presencia de Dios. Por tanto, tiene una constitución que es conservadora y que inculca los valores y la moral en la población. Esas son cosas que hay que rescatar de los países, ¿no? Sí, señor. No, yo muy contento, señor que precandidato don José Carlos Sánchez. Para las personas que incluso están ahí ahorita, don José Carlos es precandidato a Bolivia, ¿verdad? Que ya en agosto viene muy pronto. Ustedes están igual que nosotros aquí en Costa Rica. Nosotros vamos a tener, si Dios lo permite, candidatos muy pronto. Ya viene la cuesta de las elecciones 2025-2026, ¿verdad? Ustedes son 2025, tengo entendido. Sí, agosto 2025. Muy buenos principios, dice acá, la gente está comentando y le agradecemos a todos los presentes. ¿Qué Bueno, opina gracias. usted? No me has respondido de Bukele, ahorita me respondes, pero que también, ¿qué opinas del señor Evo Morales? Uy. José. Bueno, comencemos por la respuesta más agradable, que es de Bukele. Sí, sí. Bueno, él es un presidente de mano dura que está sacando resultados muy interesantes. Primero sacó resultados en cuanto a seguridad en su país, que era uno de los países más inseguros del mundo, eso es de conocimiento mundial, y ahora está entre los más seguros que hay.
Y lo que me llamó la atención es que también ya está con superávit fiscal, es decir, que en lo económico ha empezado a mejorar también El Salvador. Y a mí me parece muy interesante. Hay un elemento que es esencial y el presidente Bukele, también usted mencionó a Milei, y entre ellos está Donald Trump, está el expresidente Bolsonaro, pertenecen al grupo de presidentes conservadores de manera oficial reconocidos en el CEPAC. Entonces, son líneas de pensamiento similares que me parecen realmente muy interesantes. Además, hay otro representante de esta línea conservadora también en México, el señor Verástegui. Y bueno, yo estoy entrando también en lo que son los conservadores a nivel internacional, gracias a una línea que ha venido desde el Brasil y que se la está trabajando en Bolivia. Entonces, yo estoy de acuerdo con todos esos pensamientos, ¿no? Con los pensamientos de Dios, patria, familia y libertad. Ahora, respecto a Evo Morales, ahí sí que está grave, porque ese es un hombre que ha sido un dictador, es un hombre que quiere violar la constitución política boliviana, sostiene en su artículo 168 que las personas electas pueden ir a un cargo electo por 2 veces en la vida máximo, que sea de manera continua o discontinua. Evo Morales ha violado la Constitución muchas veces, ha hecho referéndum el 21 de febrero del 2016, lo perdió, no lo respetó, manipuló el Tribunal Constitucional para poder volverse a elegir, ir a una reelección, y ahí tuvo que hacer el fraude del 2019. En este momento nos ha bloqueado como 23, 24 días el departamento de Cochabamba como mecanismo de presión. O sea, imagínense en Costa Rica, a ver, saca a su gente, además pagados, obligados y amenazados, a impedir que pasen los camiones y los vehículos por las carreteras principales. Ese daño económico es increíble. Yo no sé si en Costa Rica hay eso. Yo no he visto ninguna noticia de bloqueos de esa magnitud. Hemos perdido miles de dólares gracias a Evo Morales. Encima que la economía en Bolivia no está bien, él se ha puesto a bloquear. Y lo curioso de esto es que el actual presidente, Luis Arce, que es del partido de Evo Morales, lo amenazaba con desbloquear y no había cuándo desbloquee. Hasta que al final han levantado el bloqueo de manera voluntaria. Ahorita hay un par de presos por ahí, dirigentes de la línea de Evo Morales, pero Evo Morales sigue peleando por tratar de ser candidato. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ya ha refrendado esta posición que les acabo de explicar, que no es un derecho humano ser reelecto de manera permanente, de manera indefinida, y ese es un detalle que es muy importante y espero poder estar allá de manera personal muy pronto. Costa Rica es la sede, ¿no? Allá se presentan los recursos, Costa Rica es la sede de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y bueno, desde ahí ha salido la respuesta en la que le dijeron a Evo que no puede ser reelecto de manera indefinida. El Tribunal Constitucional boliviano aquí también le ha dicho que no puede ir a otra elección, y se lo ha dicho ya 2 veces. Una a fines de diciembre del año pasado, cuando este Tribunal Constitucional todavía tenía competencia plena, y ahora lo ha ratificado de nuevo con que él no puede ir a elecciones. Pero bueno, como sabemos, el hombre es terco y va a seguir intentando participar en las elecciones nacionales del próximo año y veremos qué es lo que sucede. Mi criterio es que él no puede participar porque es ilegal en caso que le dejen participar. De todas maneras, nos estamos preparando para ganarles a esas fuerzas del mal comunistas, de izquierda radical, que son los del movimiento al socialismo. Don José, bueno, el tiempo es importante, ¿verdad? El tiempo nos gana y a mí me encantaría muchísimo poder tener una entrevista. ¿Usted cuándo viene acá a Costa Rica? Dime. Todavía no tengo fecha definida, pero cuando vaya le aviso, con todo Claro, gusto. me pongo Para de acuerdo. conocerlo de manera personal, además. Sí, para poder hacer una entrevista ya como debe ser, ¿verdad? Bien formal, bien bonita. Ahí pedimos un espacio en algún lugar bonito para poder recibirlo. Acá en Costa Rica la gente somos pura vida. No sé si comprendes ese concepto. Y los ticos Que somos son muy alegres. muy alegres, siempre todo es pura vida. Y aunque a veces estemos pasando momentos difíciles, es todo pura vida. Y bueno, vemos acá en Costa Rica una situación muy importante. ¿Cómo ayudarías tú
en una relación bilateral Costa Rica-Bolivia, siendo ya presidente de ese bello país? Bueno, primero haciendo toda una visita formal, diplomática, ampliando las relaciones para que sean mucho más llevaderas, más ágiles, invitando a su presidente a la posesión y además teniendo unas relaciones diplomáticas que hay que trabajar mucho más. A ver, yo le cuento un detalle. En relaciones diplomáticas los bolivianos estamos muy mal porque no se respeta la carrera diplomática. Es decir, desde que ha llegado al gobierno el movimiento zurdo este de los masistas, que nos ha empobrecido y se ha saqueado las riquezas y ha hecho desaparecer los dólares, tampoco ha trabajado en materia de diplomacia. Entonces no tenemos diplomáticos de carrera casi en ninguna parte del mundo. Eso es algo que hay que trabajar y que no va a ser de un día al otro. Incluso nos vemos perjudicados todos los bolivianos por el tema de donaciones. Hay países que nos pueden donar, pero por pésimas gestiones diplomáticas o por los altos niveles de corrupción, esas ayudas no llegan al Estado boliviano en temas de salud, de educación y tantas otras ramas. Entonces, uno de los primeros países con los que vamos a mejorar las relaciones, pues va a ser con Costa Rica, ¿no? Va a ser un gusto, además. No, Vamos a tratar de participar en la Liga de las Naciones con su presidente Chávez y con el presidente Bukele. ¿Ya lo conoces a don Rodrigo Chávez, don José? Solamente por noticias, ¿no? No he tenido el gusto de conocerlo de manera personal. Ok, bueno, ya vas a tener la oportunidad. Aquí, el otro colega mío, don Richard, nos hace una consulta. En la colaboración mutua con Costa Rica, ¿cómo puede ser eso? También, una cercanía diplomática en este momento con Venezuela. ¿Qué opinas? ¿Ustedes tienen cercanía diplomática con Venezuela? No, bueno, hasta el momento con María Corina Machado, ¿no? Y con el mundo... Bueno. Que a ver, yo les cuento que el presidente de Bolivia, Luis Arce y Evo Morales, han felicitado al dictador Maduro por su victoria. Imagínense esa barbaridad. Por eso aquí es que hay que luchar contra estos comunistas. ¿Cómo es posible que un presidente de Bolivia felicite a semejante dictador que ha hecho un fraude descomunal? Imposible. Imposible. Cuando nosotros ganemos las elecciones, el Frente Conservador va a meter presión internacional para que, bueno, si es que Maduro sigue hasta agosto del próximo año en Venezuela, que sería una barbaridad, va a meter presión internacional para romper definitivamente relaciones con Venezuela, si es que sigue Maduro, porque un país que no respeta la democracia no puede ser reconocido por otros países. No, bueno, es imposible. Don José, de las jornadas importantes, aquí en Costa Rica te explico, ¿no? Hay una particularidad en cuanto al oficialismo, es decir, los diputados acá en Costa Rica están dando lo posible, pero la oposición es tan fuerte, que cierra todos esos portillos para no darle la oportunidad. ¿Cómo lograrías tú llegar a la presidencia en Bolivia teniendo la mayor o la minoría de diputados? Explícanos eso, don José. Bueno, el sistema electoral en Bolivia es el siguiente. Hay dos maneras de escoger diputados y una sola de escoger senadores. Son dos cámaras las que definen el Congreso boliviano, la Asamblea Legislativa que se llama actualmente. Entonces están los diputados plurinominales que van a ser electos directamente por el voto que va al presidente y al vicepresidente. Y los uninominales que van por voto directo a sus personas, de acuerdo a las circunscripciones. Entonces, si el presidente saca un porcentaje interesante en la elección, entonces tiene mayor cantidad de diputados plurinominales que otros. Y ellos representan a la población, diputados plurinominales y uninominales. Y quienes representan el territorio, en Bolivia hay 9 departamentos, son los senadores. Y por cada departamento hay 4 senadores, que en su mayoría, 4 por 9, son 36 senadores en total. Entonces, el candidato que sale primero en cada departamento tiene mayor chance de tener mayor cantidad de senadores. En algunos casos tiene 2 o tiene 3 y el otro va para el segundo, y cuando la diferencia no es muy grande, va para el tercero. Entonces, si se tiene un porcentaje interesante, el cálculo es el siguiente para la elección de agosto del próximo año, salvo que haya una gran sorpresa, va a haber una presencia más o menos equilibrada entre diputados y senadores entre las fuerzas políticas.
Lo que tenemos que lograr es acabar en la elección entre los dos primeros para irnos a una segunda vuelta y ahí poder ser el gobierno y manejar el Estado desde el Ejecutivo. Pero ese equilibrio que tenemos que buscarlo a partir de la participación política en la Asamblea Legislativa va a hacer que de alguna manera vuelva a existir democracia en Bolivia, porque ahí ya no va a haber un solo órgano de poder que mande sobre los otros órganos de poder, como está pasando en este momento. En este momento el presidente manda sobre casi todos los órganos de poder, pero a partir de su pelea y de la división con Evo Morales, entonces ha tenido ciertos problemas en la Asamblea Legislativa porque hay legisladores que le obedecen a Evo, otros le obedecen a Arce y la oposición es bastante débil. Claro. Estimado don José Carlos Sánchez, precandidato, estamos conversando desde acá, desde San José, Costa Rica, en directo para Bolivia. Muy importante que te comprometas ahí con toda la gente linda para una entrevista pronta, muy pronta contigo nuevamente para ver cómo te está yendo. Desde acá, desde Costa Rica, nos interesa saber lo que pasa, ¿no? Alrededor del mundo con todos los candidatos de diferentes países, ya que ustedes están en esta recta tan importante, que le puedas brindar ese mensaje, mi estimado, a los costarricenses desde acá y a toda la gente a nivel internacional, principalmente tu colonia, tu gente linda. ¿Por qué deberían los bolivianos votar por don José Carlos Sánchez? Bueno, a ver, lo que tenemos que ver es que en este momento estamos en etapa de precandidatura. Tenemos que lograr la alianza para conformar el Frente Conservador Boliviano. Y bueno, pediremos el voto ya en la campaña electoral formal, una vez que expongamos todo el plan de gobierno que tenemos y que nos demos a conocer en todo el país. Pero hay elementos que son esenciales. Nosotros vamos a solucionar los problemas económicos y no con mentiras, con realidades. Para mejorar el problema económico en Bolivia se van a necesitar por lo menos 2 años de gobierno, porque se necesitan créditos puentes, se necesita ajustar el gasto público, se necesita reducir el déficit fiscal y varios elementos más. Vamos a hacer desaparecer esas empresas estatales que están quebradas, o hay que atraer inversión internacional para que florezcan, o hay que cerrarlas, porque lastimosamente ahorita viven de lo que el Banco Central les presta. Eso es un absurdo, pero así es como administra el movimiento al socialismo las empresas del Estado. Entonces hay que revisar las deficitarias. Lo primero, que vamos a resolver el tema económico. Lo segundo, y en simultáneo, tenemos que lograr la seguridad jurídica necesaria para que la inversión nacional no se escape y la que se ha ido vuelva, y atraer inversión internacional para que tengamos riqueza y para que todos los bolivianos tengamos acceso a una salud adecuada, a servicios de educación adecuados y que tengamos seguridad en las calles, porque hay mucha violencia en Bolivia, hay mucha inseguridad, hay trata y tráfico, hay personas desaparecidas, niños desaparecidos, y eso es una pena. Entonces, lo que tenemos que hacer es renovar la clase política. ¿Por qué tendrían que votar por mí y por el Frente Conservador? Porque vamos a hacer que vuelva la presencia de Dios al país, el amor a la patria, el respeto a la familia, y vamos a lograr la libertad económica. Y además, vamos a tratar de rodearnos de personas sin mañas. No somos gente que ha vivido de la política y queremos hacer algo distinto. Lo importante es que queremos hacer algo distinto para mejorar el país. Por eso es que no podemos seguir eligiendo a los mismos tipos que vienen compitiendo en Bolivia desde hace 30, 25 y 20 años y que siempre están ahí rotando en el poder y haciendo sus negociaciones entre ellos llenos de mañas. Todo eso tiene que terminar. Por eso es que es importante el apoyo de la población e ir haciéndonos conocer, que no es una tarea muy fácil, ¿no? El ser nuevo no es fácil, pero lo vamos a lograr, hay el tiempo suficiente y programas como este nos ayudan mucho. Yo le agradezco mucho, Richard, por esta invitación, esta entrevista, y un saludo a Costa Rica, un saludo a toda la población linda que te sigue, y un saludo a todos los bolivianos que viven por allá. No, para mí, don José Carlos, es un verdadero placer. Yo soy Richard Araya, desde San José, Costa Rica, agradecido contigo. Y bueno, hoy es una importante actividad tan especial porque estuvimos desde Casa Presidencial con el señor Presidente de la República
don Rodrigo Chávez Robles, que nos atendió desde la casa presidencial, y muy contento con él. Se vienen cosas muy importantes para la democracia costarricense, y yo me imagino que para la gente linda en Bolivia. Nosotros queremos la paz, nosotros andamos buscando construir puentes de desarrollo también. Me interesa mucho poder seguir abordando estos temas. El tiempo nos gana. Don José, un último mensaje ahí para todos, algo breve, y a los costarricenses y a toda la gente, ¿no? Bueno, muchas gracias por esta entrevista, la invitación. Un saludo a todos los costarricenses, a los bolivianos que viven allá y a todo el país que seguramente nos va a ver también por estas redes sociales que llegan a cada rincón. Muchas gracias. Estaremos en contacto. Gracias. Bueno, muy buenas noches, estimado don José Carlos Sánchez, precandidato muy importante, decirlo, costarricenses de Bolivia. Así que despídense de él. Nosotros nos vamos y será entonces hasta un muy pronto programa. Espero que venga a Costa Rica, señor don José Carlos, venga por acá, y aquí habemos muchos costarricenses que queremos conocerlo, queremos saber qué hay dentro de su corazón para poder hacer un cambio por Bolivia. Muchísimas gracias. Vayamos por allá. Gracias. Hasta luego. Vamos, hasta luego.